Pues tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Jaime Cárdenas, el nuevo titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP. Bienvenido a Los Periodistas, don Jaime. Mucho gusto en saludarlos, Alejandro y Álvaro, por esta entrevista. Me parece muy importante pues decir que este instituto desde luego tendrá una finalidad distinta al pasado. El instituto existía en el pasado, se llamaba SAE, Instituto de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Era un instituto que pues vendía lo que ustedes dicen, los bienes decomisados, los bienes asegurados a delincuentes, al crimen organizado, y también aquellas personas que violaban las leyes fiscales o las leyes aduanales de nuestro país. Son grandes recursos y el instituto tiene esos bienes inmuebles y muebles en almacenes, en los muebles y los inmuebles distribuidos por todo el país. Entonces, esos bienes pueden emplearse, a diferencia del pasado, en obras del sector público para fines sociales, por ejemplo, para beneficiar a los pueblos, para beneficiar a municipios, para construir escuelas. Se conoce al instituto por hacer encuestas, subastas, pero no solamente hace subastas, sino que también realiza el instituto procesos de liquidación de empresas públicas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en donde están pendientes de solución indemnizaciones a trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. También tenemos las indemnizaciones y jubilaciones de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México. También hay un pasivo laboral que está en discusión y a favor de los antiguos trabajadores del Banrural. Es decir, es un instituto muy complejo, tiene inversiones en bancos que rinden intereses, y todos esos bienes serán usados en esta actual administración para finalidades sociales, para apoyar la construcción de carreteras, de escuelas, para dar apoyo a los municipios más pobres del país. Claro, estamos hablando con Jaime Cárdenas, el nuevo, flamante director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Jaime Cárdenas Gracia, es un abogado que estudió en Querétaro, la licenciatura en Derecho, aunque eres de origen coahuilense, Jaime, doctor en Derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid, fue consejero de lo que se llamó entonces el Instituto Federal Electoral. Y Jaime, ahora te encuentras en esta responsabilidad. ¿Cuál fue la instrucción que te dio el presidente de la República y por qué aceptaste? En principio, ¿por qué aceptaste? Y después, ¿cuál fue la instrucción que te dio el presidente? Sí, mira, acepté porque, como sabes, Álvaro y Alejandro, yo durante muchos años, tal vez desde el 2004 o 2005, me sumé al proyecto político del licenciado López Obrador. Una vez que dejé el IFE, yo estuve muy atento del proceso de desafuero, de la elección del 2006, del conflicto postelectoral, de la lucha que tuvimos en 2008 en defensa del petróleo, en contra de las reformas energéticas promovidas por el presidente o expresidente Calderón. Después acompañé al presidente al hoy presidente López Obrador como asesor jurídico en el proceso electoral del 2012 y en el proceso electoral también del 2018. Es decir, durante muchos años he participado activamente en el movimiento político cercano o coordinado por el licenciado López Obrador. Entonces, cuando él me invitó, yo la verdad no pensaba en esta responsabilidad, en esto de ser titular
de este organismo descentralizado, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Yo me imaginaba en otro tipo de función dentro del actual gobierno, tal vez como legislador, como diputado federal o local, tal vez como, no sé, funcionario judicial, en otra área totalmente distinta. Entonces el presidente un día me llama a través de su secretaria, Laurita Nieto, y me pide participar, y yo no quise quedarme afuera, ¿no? Entonces me dijo, participa, acepta esto. Le dije, está bien, presidente, yo lo acepto de manera muy honrada por la invitación, trataré de hacer lo mejor posible, y sin conocer la institución me he encontrado con una institución muy compleja. Tiene litigios, cerca de 14,000 litigios, sobre todo laborales, pero también tenemos litigios civiles, administrativos, mercantiles, penales, agrarios. Es una institución que conoce de procesos de liquidación de empresas públicas, ya lo señalé, Ban Rural, Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales de México. Es una institución que invierte recursos públicos en cuentas, en inversiones, o sea, realiza una cierta actividad bancaria, y es muy conocido el instituto por las subastas que en este gobierno se han realizado en Los Pinos, pero no es la principal actividad. Entonces es una institución muy compleja, son cerca de 600 servidores públicos con plaza y otros que se contratan vía tercerización. Entonces es una institución grande, administra un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos y tiene por función vender estos bienes, producto de decomisos o de bienes asegurados, y con la venta de esos recursos en este gobierno apoyar programas sociales. El presidente, por ejemplo, esta semana me indicó de 4 compromisos que tiene con algunos municipios en Guelatao, en Oaxaca, en Ayutla de los Libres, en Guerrero, en un municipio del estado de Yucatán y en otro municipio del estado de Guerrero. También tenemos que apoyar con los recursos de los productos que vendemos, de los bienes que tenemos a disposición, apoyar la construcción de infraestructura, de carreteras a las que se ha comprometido este gobierno. Entonces es una institución noble porque apoyamos con la venta de los recursos con los que contamos, pues proyectos sustanciales de este gobierno, y como tú sabes, el presidente de la República le ha dado una gran importancia administrativa, pero también política a esta institución. Eso que le iba a decir tiene un nombre muy coloquial, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es decir, una especie de Chucho el Roto, también siendo todavía más coloquiales. Y pues ¿cuándo le van a devolver al pueblo lo robado por Peña, oiga? Pues yo creo que nunca tendríamos posibilidades de devolverle todo lo que le debemos al pueblo, pero sí de lo que vende este instituto en subastas, en adjudicaciones, en remates, podemos en parte entregarle algo al pueblo de lo que se le ha privado, ¿no? Sobre todo a aquellas comunidades más pobres. En este instituto uno se encuentra pues una gran cantidad de bienes, de recursos que pueden ser subastados a favor de los más necesitados. Desde luego, el producto de estas ventas nunca serán suficientes para devolverle al pueblo totalmente lo robado en administraciones anteriores, pero sí hay muchos recursos que pueden ser dispuestos a favor de la sociedad en beneficio de los más pobres. Jaime Cárdenas Gracia, es efectivamente una institución que en su momento era pues desdeñada, a pesar de la enorme relevancia que tenía por tantos bienes que tenía que administrar, enajenar, liquidar, y ahora le dio el presidente una relevancia, sí, como tú bien dices, no solamente administrativa, sino política. ¿Tú vas a continuar con las subastas en Los Pinos? Sí, vamos a continuar. De hecho, estamos preparando una para los próximos días. Esa es la vía de venta principal, pero también el instituto vende en subastas electrónicas.
nosotros tenemos un sistema de ventas electrónicas que vamos a impulsar en los próximos días, en las próximas semanas. La idea, por ejemplo, respecto a la pregunta concreta que me haces, es que cada 15 días tengamos una subasta en Los Pinos, pero además de esa subasta en Los Pinos, tendremos otras subastas de carácter electrónico para acrecentar los recursos de la institución e inmediatamente ponerlos a disposición de la Secretaría de Hacienda o de los municipios para proyectos y programas sociales. Les cuento un ejemplo de esta función social tan importante. El lunes hubo una reunión en Palacio Nacional con el presidente, donde estuvo presente el secretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones, distintos funcionarios de Hacienda, de otras instituciones públicas, y por ejemplo el presidente planteó el asunto de unos terrenos que están en Cuernavaca, que forman parte del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. Esos terrenos en Cuernavaca son cercanos a la estación del tren y están invadidos por distintos grupos sociales. El presidente me dio la instrucción de que me pusiera en contacto inmediatamente con las autoridades de SEDATU para regularizar los terrenos y que esas personas que han tomado esas instalaciones puedan tener sus bienes escriturados. Entonces realizamos tareas de ese tipo, socialmente muy importantes. La jefa de gobierno desde hace algunos meses al anterior director le había solicitado un terreno que ni siquiera teníamos constancia en el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, que formaba parte de los bienes que podíamos disponer. Cuando se da el sismo de 1917, pues ese terreno y las personas que vivían ahí son afectadas por el sismo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apoya a ese sector, a esas personas, construyen casas y ahora nos pide que pues escrituremos a favor de esas personas. Lo haremos en las próximas semanas a favor de esa comunidad que fue afectada por el sismo de 2017. Entonces hay labores muy nobles como estas, regularizar tierras, terrenos, propiedades a favor de los más necesitados o de personas afectadas, y por otro lado continuar con la venta de estos bienes inmuebles, muebles que tiene a disposición del INDEP, pues para cumplir con las promesas de gobierno del presidente López Obrador. Jaime Cárdenas, nuevo titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, le agradecemos mucho que haya estado este día aquí con los periodistas en La Octava. Gracias. A ustedes, Alejandro, a ti, Álvaro, un abrazo y saludos al auditorio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte.